Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo realizar un polígono regular de n lados. Cuando decimos n lados es que puede tener los lados pues que tú quieras, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, los que sean necesarios o los que te pidan en el ejercicio que tengas que hacer. Y concretamente lo vamos a hacer inscrito en una circunferencia. También es aplicable para aquellos ejercicios en los que te dice inscribe un polígono regular de 11 lados en una circunferencia de radio r. Vamos, que nuestro punto de partida va a ser una circunferencia. Así que no me enrollo más y empezamos. En esta ocasión voy a hacer un polígono de 9 lados. Primera construcción, un diámetro cualquiera. ¿Vale? Fácil. Ahora, este diámetro le tengo que dividir en partes iguales, en tantas como lados quiero que tenga mi polígono. ¿Qué quiero que sea de 11? Lo divido en 11. ¿Qué quiero que sea de 13? De 13. Y para ello voy a usar mi escalímetro. Marcamos 9 centímetros que sean perfectos, ¿vale? Marcamos esto para aquí, perfecto. Y esa sería primera división, segunda división, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena, ¿vale? Vosotros podéis hacer uso de la regla, en este caso pues uso el escalímetro. ¿Qué hago ahora? Dividimos, entonces para ello, paralelas, por las divisiones que hemos hecho. Vengo por aquí y unimos esta, que sea la última, la novena, con nuestro diámetro. ¿Qué hacemos ahora? Paralelas, ¿vale? Como una división normal en partes proporcionales o en partes iguales, que serían en este caso. Paralela, que pase por aquí. Marcamos el punto y trazamos la paralela. Paralela por aquí, marcamos con el compás, con el portaminas, y paralela. Lo mismo por aquí. Hasta acá, vendríamos por acá, por aquí, y trazamos todas, ¿vale? Y ahí va. Aunque realmente la que nos importa sería la segunda, pero bueno, vamos a trazarlas todas, ¿vale? Esta sería la que más nos importa, ¿vale? La que nos importa, vamos, esta es la más importante de todas. Y ahora os explico por qué yo digo que es la más importante. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Primera, y las numeramos, primera y segunda. Realmente a mí la que me importa es la segunda, ¿vale? Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. ¿Qué hago ahora? Y ahora vais a entender por qué digo que es la más importante. Ahora cogemos nuestro compás y con radio que nos venga a ser el diámetro entero, trazaremos dos arcos, ¿vale? En este caso yo lo voy a trazar hacia la derecha. Marcamos bien, esa es la medida correcta, falta un pelín más, aquí estaría yo creo, ahí está perfecta, y trazaríamos, falta un poquito más, aquí hay que ser muy precisos porque si no la fastidiamos. Ahora, y trazamos un arco hacia este lado y desde el otro extremo lo mismo, ¿vale? Trazaríamos otro arco. A mí lo que me importa realmente es este punto que yo voy a llamar el punto A. ¿Qué hago ahora? Con A lo hago pasar por el segundo punto de corte, es decir, por este punto segundo, ¿vale? Así que yo vengo por aquí A y esto igual, que sea muy preciso. Cuanto más precisos seamos aquí, mejor nos va a salir la construcción, ¿vale? Hay que ser muy precisos. Si os tenéis que dedicar 30 segundos a que los puntos sean exactos, dedicarlo porque esta es la clave de que salga bien. Y esto corta la circunferencia en un punto B. Y tengo una buena noticia, porque la distancia de B a C es el lado, la longitud del lado de nuestro polígono que queremos construir de 9 lados inscrito en esta circunferencia. Así que ahora lo unimos y con el compás lo vamos a llevar 9 veces. Marcamos perfectamente aquí, este vendría por aquí, igual, y esta medida que sea muy exacta. Cuanto más exacta que podáis, mejor. Y si tenéis que comprobar un poco con el compás que pasa exactamente por el punto, porque es que si no arrastraríamos un poco de error, ¿vale? Pues ahora lo llevamos 9 veces. Y lo mismo, muy precisos a la hora de pinchar. Cuanto más precisos seamos pinchando, mejor.
Esto vendría por aquí. Esto vendría por acá. Bien. Vendríamos a llevarlo un poco por aquí. Y este vendría por acá. Ya tenemos los vértices de nuestro polígono. ¿Qué nos queda? Unirlo. Vamos a sacar un poquito de punta. Espera, porque se me va a romper si no, porque aprieto mucho. Ya sabéis que en las construcciones hay que apretar poco. Lo que pasa es que para que se vea bien en el vídeo, a veces aprieto más, ¿vale? Pero vosotros las construcciones siempre, las que sean auxiliares, que se aprieten muy poquito. Aquí vendría por aquí. Ya casi lo tenemos. Esto por acá. Y esto lo podéis hacer con cualquier polígono. ¿Qué es de 11? Pues lo dividís en 11 y que pase por la segunda, ¿vale? Siempre es por la segunda. Este vendría por aquí. Este por acá. Lo mismo aquí. Este se me ha ido un poquillo ahí, pero bueno, se ve perfecto. Y este aquí. Y ya tenemos nuestro polígono. Recordad, si es de 13, dividimos en 13 y pasamos por la segunda. ¿Qué es de 11? Lo mismo, siempre por la segunda, ¿vale? ¿Y a ti tu profe te lo explica así o te lo explica de otra manera? Déjamelo en los comentarios. ¿Necesitas algún vídeo de dibujo técnico y no lo encuentras en el canal entre todos los que tengo grabados? Pues no te preocupes, déjamelo en los comentarios, lo apunto en mi libreta y serán los próximos que grabe. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!